porque él dice que lee en el diario Crítica el triunfo de Zabala en 1932, en agosto, lee en el diario y le dice a la madre que él va a ganar esa carrera algún día. Y al papá le dice que él va a ser famoso el nombre de Cabrera en el mundo. Y le promete eso. La decisión del gobierno de Perón en el año 1948, que eran los primeros Juegos después de la guerra, era ir con una delegación bastante nutrida. Entonces se hizo una preselección. Mediante carreras previas de 30 kilómetros llamados selectivos, que hubo 2 selectivos y no le fue bien a mi padre. De hecho, en uno abandonó porque tuvo una lesión y en la otra no pudo participar y hubo inconvenientes. Entonces quedaba fuera. Pero bueno, era tal la confianza que tenía Mura sobre mi padre, habla con la Federación de Atletismo, insiste con el Comité Olímpico de la época, insiste, y logra que mi padre integre ese equipo. Y él es elegido, pero como el tercer participante de la maratón, después de Sensini y Guíñez. El viaje a Londres, eso en un barco contratado, los deportistas de élite, que eran tenis y natación, iban en primera. Y los deportistas boxeadores y corredores iban en tercera. Fue la delegación más numerosa que se haya podido lograr hasta esa época en todas las disciplinas atléticas. O sea, fue una cosa totalmente distinta a las anteriores participaciones. En Europa había escasez de comida, porque era el final de la guerra. Y lo que le llamó a todos la atención era la gran cantidad de comida y sobre todo carne que había llevado la bodega de ese barco Brasil para alimentar a los atletas argentinos. Y llevaron cuerpos médicos y preparadores físicos. Él contaba que sus compañeros de la división bomberos, con sus jefes, le habían hecho una colecta. Él lo hablaba de colecta. Y le juntan algo así como 1000 y pico de pesos de la época, como para que pudiese desenvolverse en Londres para sus gastos diarios. Y se entera uno de sus jefes y decreta que era mucha plata. Le dice que no, que le va a dar la mitad cuando se va y le va a devolver la otra mitad cuando volviera de Londres. Y lo mejor del caso es que cuando llega, lo primero que hacen, le devuelve la otra mitad del dinero que le habían recolectado para llevarse a Londres. Ya estamos en Londres, la gran capital británica, sede del magno certamen. Un atleta que debutaba, viajando en barco, en la preparación más importante del atleta, que es los días previos, no conocía la distancia, no conocía la ciudad. Y hay una anécdota muy importante, que es que él sale con las zapatillas rotas de Buenos Aires. Entonces Mura le dice que no se haga problema, que cuando lleguen a Londres van a comprar zapatillas nuevas. Resulta que no consiguieron zapatillas nuevas. Y él corre la maratón con las zapatillas arregladas con cinta esa adhesiva que se usaba de uso medicinal. Nadie tenía expectativa de que él ganara la maratón, solo él. Estaba fuera de contexto que él ganara. Entonces esto hizo que sobredimensione el logro, porque eran muchas cosas adversas.
marathon begins. Si ustedes ven la salida del maratón del estadio de Wembley, mi padre sale anteúltimo y siempre fue corriendo en los últimos puestos. Entonces, esto hizo que se mantuviese expectante hasta después del kilómetro 30. Y cuando se acerca a sus compañeros de equipo, Guíñez venía en quinto lugar, a Guíñez le dice que él estaba mal, seguí vos negro que tenés posibilidades de ganar. Sus dos compañeros le van dando el lugar, seguí vos, Delfo, seguí vos, los otros dos. Cuando tanteó al que iba a primer lugar y vio que lo podía alcanzar, se mantuvo expectante. Ya faltando muy poquito para entrar al estadio, intenta pasarlo a un atleta llamado Etienne Gailly de Bélgica, y este señor, ya fatigadísimo, hace algo que no se debe hacer, que gastó sus últimas energías en querer entrar primero al estadio. Mi padre lo deja entrar primero al estadio, pero sabiendo que la vuelta final que había que dar dentro de la pista de Wembley le iba a permitir pasarlo. Y de repente viene un tal Delfo Cabrera. Gailly de Bélgica viene cayéndose. Segundo viene el 233, Cabrera de Argentina, separado a unos metros simplemente del belga. Cabrera argentino en el segundo puesto. Tiene que dar una vuelta. Cabrera va a pasar al primer puesto. Pasa Cabrera al primer puesto de maratón. Va a dar la última vuelta aquí en el estadio. Cabrera argentino en el primer puesto de la maratón. Momentos de emoción que estamos viviendo los argentinos. Repito, Cabrera es el primero y está dando la última vuelta. Su paso está acompasado, el belga ha quedado atrás. Se va cayendo este hombre. Cabrera va dando la última vuelta a la maratón. Nos va dando la baja de satisfacción a los argentinos aquí en el estadio de Wembley. Cabrera está dando vuelta a la última curva. Va derecho ahora hacia la raya. Cabrera argentino va a ganar la maratón, amigo de Argentina. La emoción es indescriptible. Las lágrimas acuden a los ojos. Cabrera acelera su paso. Va a llegar a la raya. Atención, Cabrera ganó. Cabrera argentino ganó la maratón. Cabrera argentino ha ganado la maratón. Hace un plan de carrera que le sale perfecto y él entra de una manera corriendo, digamos, entero y marcial. Y es la primera vez que corre una maratón de 42 kilómetros. Es asombroso eso. Y es campeón olímpico. Y sin embargo, gana en forma extraordinaria, viendo cómo cae el belga, se nos infla el pecho cuando vemos el triunfo de él. Pero bueno, la delegación argentina se ve sorprendida de tal manera que un entrenador de natación del equipo de natación de Argentina logra sobrepasar las medidas de seguridad, salta a la pista y en un arrebato muy loco lo va a abrazar y con ese entusiasmo desmedido lo pisa después de haber hecho 42 kilómetros. Digamos, para mi padre no debe haber sido muy grato, que digamos, ¿no? De hecho, los tres atletas lograron un hecho deportivo inédito, que fue que los tres representantes de un país, en este caso por supuesto de Argentina, lograsen entrar dentro de los 10 primeros puestos en el maratón. Cosa insólita para un país como Argentina, que no estaba en el contexto atlético mundial.
El 7 de agosto de 1932, Zabala gana la maratón en Los Ángeles. Delfo lo lee y promete lo mismo, y 16 años exactos después gana en Londres, o sea, un 7 de agosto de 1948. Las dos únicas medallas de oro del atletismo argentino son maratonistas el mismo día con 16 años de diferencia. Eso es una fecha muy importante. Tal es así que está constituido el Día del Atleta Argentino en conmemoración a este 7 de agosto. Debe haber sido una triple satisfacción. Primero porque él dijo, cuando leyó 16 años antes, dijo, yo voy a estar ahí. Yo creo que fue él y las circunstancias, ¿no? Pero que el mérito de él es extraordinario, nadie lo puede discutir. Yo no sé si otro en la misma situación que él hubiera ganado la carrera. Regresa la delegación olímpica. Por primera vez envió una representación completa. Desde a bordo, Delfo Cabrera, héroe de la maratón, cuyo nombre es voceado insistentemente.